Muy buenas tardes para todas aquellas personas que participan en estos espacios de reflexión, en estos conversatorios en donde generalmente discutimos sobre asuntos relacionados con la política nacional o con la política internacional cuando las circunstancias así lo exigen, o también asumimos algunos aspectos polémicos de la historia, tanto de la historia colombiana como de la historia universal, y tantos otros asuntos que son de interés público. Hoy queremos mencionar el hecho de que el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, ha creado hace más o menos un mes y medio una especie de turbulencia que afecta a las instituciones políticas colombianas después de haber dicho que solicitaría al Senado de la República el beneplácito correspondiente de conformidad con lo que establece la Constitución política para hacer una consulta popular. Las consultas populares, como bien se sabe, requieren, cuando son convocadas por el presidente de la República, de una aprobación previa del Senado de la República, quien en este caso particular se reunió los días 13 y 14 de noviembre y en una reñida votación decidió no darle vía libre a la consulta popular que pretendía que pretendía organizar el presidente Gustavo Petro con el propósito de consultar al pueblo colombiano sobre la urgencia de algunas reformas de carácter laboral o de carácter social que él ha venido diciendo son importantes y hacen parte de sus banderas o de las banderas con las cuales se eligió presidente de la República. Como bien se sabe también, el presidente de la República presentó la correspondiente solicitud al Senado el 1 de mayo del año 2025 y el 14 de mayo el Senado votó negativamente la consulta de tal manera que se cerró ese capítulo y por lo tanto el presidente de la República no puede consultar al pueblo sobre el tema de la reforma laboral. Eso es, como lo ha dicho el propio presidente del Senado, cosa juzgada legislativa y por lo tanto sobre ese particular no se puede volver, como lo pidió Petro, de manera temeraria, que se repitiese o que se repita la votación, ni tampoco se puede hacer absolutamente nada que implique repetición de la votación o que implique la reconsideración de la medida que se adoptó por parte del Senado de la República. En última instancia, la consulta popular, tal como la planteó el gobierno, definitivamente no puede ir por cuanto no tiene la aprobación del Senado de la República. Sin embargo, de unos días hacia acá, el ministro del Interior especialmente, pero también el presidente de la República, ha venido diciendo que las directivas del Senado hicieron fraude y que por lo tanto esa votación debería repetirse o en caso de no repetirse, como ellos creen, este hecho daría facultad al presidente de la República para expedir un decreto por medio del cual el presidente de la República puede convocar a una consulta popular sin necesidad de que ésta vuelva a pasar por el Senado de la República. Es decir, lo que están diciendo los señores del gobierno es que el Senado de la República no se pronunció y por lo tanto se produjo una especie de silencio administrativo positivo que facultaría al presidente de la República como cabeza del Poder Ejecutivo para expedir mediante un decreto la convocatoria a la consulta popular.
En este punto es importante decir que ese decreto no está debidamente reglamentado por la Constitución Política. La Constitución Política no habla de esa posibilidad y por lo tanto queda como en una especie de limbo si se trata de un decreto de carácter legislativo o si se trataría de un decreto de carácter administrativo. A nosotros nos parece que de expedirse el correspondiente decreto estaríamos frente a un decreto de carácter administrativo y por lo tanto el control de constitucionalidad de ese decreto caería en la órbita del Consejo de Estado. Es bien sabido que el artículo 237, numeral segundo, de la Constitución Política de Colombia faculta al Consejo de Estado para conocer acerca de la constitucionalidad de los decretos administrativos expedidos por el presidente de la República que no sean de aquellos que tienen o están reservados para esos efectos a la competencia de la Corte Constitucional. Como sabemos con exactitud cuáles son los decretos que están reservados para efectos de declarar su constitucionalidad a la Corte Constitucional, no nos queda otra alternativa que pensar que el decreto que tiene en mente el gobierno, tiene en mente expedir el gobierno, sería un decreto administrativo cuya constitucionalidad tendría necesariamente que pasar por las manos del Consejo de Estado, quien deberá decidir sobre la constitucionalidad del decreto correspondiente. A estas alturas no nos cabe la más mínima duda de que el decreto así surgido estaría viciado de nulidad, o en este caso mejor de nulidad por inconstitucionalidad, como quiera que el procedimiento de la presentación de la iniciativa en primer lugar y el de la aprobación o improbación del Senado en segundo lugar ya se cumplió, con las consecuencias que previamente se han anotado. Es decir, se presentó el correspondiente proyecto de consulta popular, se comunicó al Senado de la República sobre el contenido de la consulta popular que pretende someter a consideración del pueblo el gobierno colombiano, y el Senado, en su infinita sabiduría, consideró que no era viable la consulta popular y derrotó ese proyecto, esa especie de embeleco, 49 votos contra 47. Se estudió la correspondiente apelación, la apelación también fue negada por 63 votos a 30 votos, razón por la cual ya no existe absolutamente ningún recurso jurídico que presentar y por lo tanto el presidente de la República no tiene otra alternativa distinta que aceptar la decisión que tomó el Senado de la República y antes, por el contrario, tratar de sacar sus proyectos de actos legislativos o de simples leyes ordinarias de conformidad con lo que señala el trámite correspondiente a las leyes o a los actos legislativos que se tramitan por el Congreso de la República. En una palabra, quiero afirmar con la más absoluta convicción que el decreto con el cual el presidente de la República amenaza a la sociedad colombiana en el sentido de convocar por sí y ante sí a una consulta popular no tiene absolutamente ningún fundamento jurídico y por lo tanto no tiene absolutamente ningún futuro. No existe la más mínima posibilidad de que el presidente convoque la consulta popular mediante la expedición de un decreto que, a no dudarlo, tendría el 100% de posibilidades de ser declarado inconstitucional
por el Consejo de Estado al pronunciarse a la luz de lo que establece el numeral segundo del artículo 237 de la Constitución Política. Muy buenas noches.